Muy buenas, vamos a resolver otro ejercicio de caño guía. El ejercicio nos dice lo siguiente, vamos a ver los datos. La profundidad del pozo es 44 metros, diámetro del trépano 26, altura subroctaria 9 metros, antepozo 2,5 por 2,5, altura 2,85, profundidad del zapato flotador 40 metros, la cañería guía es de 20 pulgadas por un libraje de 94 ppf, el grado es K55 y un ID de 19 en 124 pulgadas. La densidad del lodo es 9 ppg. La lechada de cemento será preparada con cemento clase A, sacos de cemento de 50 kilogramos. El agua al 46% y cloruro de calcio 2%, la gravedad específica 1,96. La siguiente nota: para la cementación se utilizará Stinger de 4 pulgadas por 3 y un drill pipe de 5 pulgadas por 4,778. Bien, entonces esos son los datos del problema. Vamos ahora a resolver. Aquí tenemos el esquema del pozo. Obviamente aquí están todos los datos más detallados. Entonces el esquema del pozo: la altura subrotatoria 9 metros, el antepozo 2,85, la cañería de 20 por 19, el zapato flotador se encuentra a 40 metros y la profundidad final del pozo. El OH era de 26 pulgadas. Entonces, con estos datos, lo primero que vamos a determinar va a ser el volumen de la lechada. Ese volumen de la lechada va a ser determinado primeramente por un volumen 1 que va a ser dado por el diámetro del agujero. Volumen 1, el diámetro del agujero, que vendría a ser 26 pulgadas, que es el diámetro del trépano, lo elevo al cuadrado, dividido entre el factor de conversión de 313,7. 26 al cuadrado por, vamos a restar la profundidad final del pozo menos la profundidad en la cual va a ser asentado el zapato flotador de la cañería, que es 40 metros. Esto lo tengo que multiplicar por un factor de seguridad del 100%, que es 2, debido a que el diámetro del agujero no es constante. Entonces ese valor me da 17,2 barriles. 2 barriles. Y de esa manera determino un volumen 1, que vendría a ser el volumen que existe desde el punto final, la profundidad final, hasta el zapato flotador. Este sería el volumen 1. Vamos a marcarlo. B1. De otro colorcito. B1. Ese sería el volumen. Entonces, una vez determinado el volumen 1, me voy a calcular el volumen número 2, que va a ser dado desde la siguiente altura, ¿no? Desde el asentamiento de la cañería hasta donde comienza el antepozo, hasta aquí. Entonces esta longitud tengo que restarle. Este va a ser mi volumen número 2. Mi volumen número 2 de lechada. Entonces ese volumen número 2 va a ser determinado por B2 es igual a el diámetro del trépano o el agujero, el open hole, que es 26 pulgadas elevado al cuadrado,
menos el diámetro externo de la cañería, que vendría a ser 20 pulgadas, elevado al cuadrado, dividido entre 313.7. 313.7 lo multiplico por la profundidad. La profundidad habíamos dicho que iba a ser el asentamiento donde está sentado el zapato flotador menos la altura de su rotaria más el anteposo suman 11,85. Eso lo voy a restar a la profundidad donde está sentado el zapato, porque ahí es donde está ocupando la lechada ese espacio o ese volumen. Pero como estoy en agujero abierto, siempre voy a multiplicar por el factor de seguridad, que es 2. ¿Está bien? Entonces ese resultado me va a dar 49.5 barriles. 49.5 barriles. Una vez determinado eso, el volumen de la lechada va a ser la sumatoria de volumen 1 más volumen 2. Sería el volumen de la lechada total que se va a necesitar para ese pozo. Entonces, si yo hago la sumatoria, me da como resultado 66,7, pero lo vamos a redondear a 67 barriles. Muy bien. Bien, el siguiente paso va a ser determinar el volumen de desplazamiento de esa lechada. Como habíamos tenido de dato que se va a desplazar con un Stinger, vamos a determinar el desplazamiento desde Stinger. El Stinger es una tubería que va a ir enchufada al zapato flotador. Entonces esa tubería tiene un diámetro va a ser bajada con un drill pipe. El Stinger tenía, vamos a borrar, vamos a hacerlo mejor. El Stinger es una tubería que nos ayuda a desplazar la lechada de cemento. Ok, viene y se enchufa aquí al zapato flotador. Y ese Stinger tenía unas dimensiones de 4 pulgadas por 3, pero es bajada con un drill pipe de 5.5 pulgadas por 4,78. Entonces, vamos a utilizar el diámetro interno del drill pipe. Vamos a considerar solamente el diámetro interno. Debido a que el Stinger tiene una longitud muy pequeña, vamos a despreciar. Entonces, vamos a determinar el volumen de desplazamiento con el diámetro interno del drill pipe con el cual se va a bajar el Stinger. Entonces, el volumen de desplazamiento va a ser igual a el diámetro interno, que había sido 4, 7, 8 pulgadas, elevado al cuadrado dividido entre 313, que es el factor de conversión si estoy trabajando en unidades métricas, por a donde va enchufado el Stinger, que va a ser a donde está ubicado el zapato flotador, que son 40 metros. Entonces ese volumen de desplazamiento me da como resultado 2,9 barriles. Ese es el volumen de desplazamiento teórico o calculado. Pero, por un margen de seguridad, para evitar la contaminación de la lechada, yo voy a considerar que voy a desplazar solamente con el
50%. Es decir, yo voy a desplazar la echada solamente con el 50% del volumen del estingue, para dejar un margen de seguridad. Ok, el 50%, entonces voy a hacer el desplazamiento, más o menos. Entonces voy a calcular ese volumen de desplazamiento al 50%. El volumen de desplazamiento al 50% va a ser igual a los 2.9 por 0.5. Ok, y esto me va a dar como resultado 1,4 barriles. 1.4 barriles. Y de esa manera he determinado el volumen de desplazamiento al 50%. El primero era el volumen teórico. En realidad, con lo que se va a desplazar va a ser con 1,4. Bien, luego de haber calculado los volúmenes de desplazamiento y el volumen de la lechada, lo que queda es realizar el balance de materia. Ese balance de materia lo vamos a hacer de acuerdo a los datos que nos dicen, que fue preparado con un cemento clase A. Eso va a ser el 100%. Cada saco tiene 50 kilogramos. La gravedad específica era 3.14. Determino el volumen. 50 dividido entre 3.14 me va a dar 15.924 litros con 3 decimales. Luego el agua me dice que está al 46%. El porcentaje de agua es el 46%. Entonces lo que queda es multiplicar 46 por 50 dividido entre 100. Y eso me va a dar resultado de 23. La gravedad específica del agua va a ser 1. 23 entre 1 es 23 litros. 23 litros. Luego el cloruro de calcio también me da un porcentaje de 2%. Lo propio voy a hacer, voy a multiplicar por 50 por cada saco y lo voy a dividir entre 100. Y así determino la masa del cloruro de calcio, que va a ser 1 kilogramo. La gravedad específica que me dan de dato es 1.96. 1.96. Si hago la división de 1.96, es decir, 1 entre 1.96, eso me da como resultado 0.510. Ahora lo que queda es realizar la sumatoria. Tengo que sumar todos estos valores. 50 más 23 más 1. Y 15,24 más 23 más 510. Esos valores los sumo y me va a dar como resultado 74 kilogramos. 74 kilogramos. La sumatoria de las masas. 74 kilogramos. Y luego la sumatoria de volúmenes me da 39 punto 434 litros. 34 litros. ¿Vale? Entonces,
con esos datos o con ese balance ya puedo determinar la densidad de la lechada, que viene dada por la fórmula de masa sobre volumen. Es decir, yo tengo que sacar la densidad de la lechada de la siguiente manera: masa sobre volumen, es decir, 74 kilogramos sobre 39.434 litros, ¿no es cierto? 39.434 litros. Eso me da como resultado 1.88 kilogramos por cada litro. Muy bien, entonces ya tengo la densidad de la lechada, pero tengo que convertirlo a unidades inglesas, a ppg. Para ello voy a decir que 1.88 kilogramos litro es lo mismo que decir 1.88 gramos cc. Si ustedes hacen la conversión de kilogramos litro a gramos cc, le va a dar prácticamente lo mismo. Gramos sobre centímetros cúbicos. Entonces esto lo voy a multiplicar por la unidad de conversión para llevar a ppg, que es 8.331 gramos cc, es 8.33 ppg, y eso me va a dar en libras por galón. En libras por galón me da 15.7 redondeado. 15.7. La densidad de la lechada va a ser 15.7 ppg en unidades inglesas. 15.7 ppg. Listo. Ya tengo mi densidad de la lechada. Ahora lo que me queda determinar es los rendimientos de agua de la lechada. Vamos a determinar el rendimiento de la lechada. El rendimiento de la lechada de cemento que se va a utilizar para este valor, para cementar este caño guía, va a ser el siguiente. Yo sé que para preparar la lechada, o sea un saco, ahí necesito 39.434 litros por cada saco. Litros por cada saco. ¿Está bien? 39. Pero si eso lo divido entre 159 litros que tiene cada barril, si lo divido entre eso, me va a dar un valor con 3 decimales de 0.248 barriles por saco. Ese es el rendimiento. 0.248 barriles por cada saco. Barriles por cada saco. Listo. Ahora lo que me queda determinar es el rendimiento del agua. El rendimiento del agua
rendimiento del agua va a ser igual al rendimiento que se necesita 23 litros por cada saco. Es el volumen que sacamos del balance. Eso lo divido entre 159 litros por barril. Eso me da como resultado lo siguiente. Con 3 decimales, 0.145 barriles por saco. 0.145 barriles por cada saco de cemento. De esa manera determiné el rendimiento del agua. Ahora lo que me queda determinar son la cantidad de materiales. Para ello voy a determinar los sacos de cemento que voy a necesitar primeramente. ¿Y cómo lo determino? Básicamente dividiendo. El saco de cemento va a ser igual. Va a ser igual al volumen que determiné de lechada dividido entre el rendimiento de la lechada. Es decir, yo determiné o calculé que eran 67 barriles el volumen que voy a necesitar para la cementación del caño guía de lechada. Entonces esto lo tengo que dividir entre el rendimiento de la lechada, que fue 0.248 barriles sobre cada saco. Esto me va a dar igual a un aproximado de 271 sacos. Se van a necesitar 271 sacos de cemento. Bien, con esa cantidad de sacos puedo determinar el volumen de agua que voy a necesitar para esta lechada. O sea, la cantidad de agua va a ser igual al rendimiento que calculé de agua por la cantidad de saco. Entonces mi volumen de agua va a ser igual a 0.145 barriles por cada saco. Lo tengo que multiplicar por la cantidad de sacos que necesito para preparar. 271 sacos. Eso me va a dar como resultado lo siguiente. 39.3 barriles. 39.3 barriles de agua es lo que necesito. Barriles de agua. Luego tengo que determinar la cantidad de cloruro de calcio. La cantidad de cloruro de calcio va a ser igual. O lo saco de cloruro de calcio. Va a ser igual a lo siguiente. Voy a multiplicar que
En un saco voy a necesitar 1 kilogramo de cloruro de calcio. Según el balance, ese 1 sale de la tablita que hicimos al comienzo. 1 kilogramo era la masa que se necesitaba de 2%, ¿no es cierto? Lo vamos a multiplicar por la cantidad de sacos totales que vamos a usar para la lechada. Que eran 271 sacos. Vamos a considerar que cada saco de cloruro de calcio pesan 25 kilogramos por saco. Entonces, ¿qué me va a quedar? Me va a quedar la cantidad de sacos de cloruro de calcio. Si yo divido 271, multiplico por 1 es 271 dividido 25. Eso me da como 10.8, entonces vamos a redondear a 11 sacos de cloruro de calcio. Y así obtengo la cantidad de materiales para mi lechada de cemento. Ahí están todos los cálculos. Y bien,